favor, no se preocupe, vamos a salir temprano, de aquí a las 9 vamos terminando, ¿verdad? Juan capítulo 8, versículo 31, es broma, no se me enoje, ya vamos a salir. Juan 8, 31, no se le olvide que lo más importante es la palabra de Dios. ¿Cuántos amén se oye? Lo más importante en su vida, hermano, es la palabra de Dios. Juan 8:31, Juan 8:31, búsquelo por favor. Vamos a leer el 31 y el 32 y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que lo tienen, leen conmigo en voz alta. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos son libres en Cristo? Bueno, vamos a orar. Padre, gracias damos por esta hora. Gracias, Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre, honramos tu presencia, Espíritu Santo, porque todo esto tú lo has permitido. Señor, en esta hora te pedimos que nos hables, que nos instruyas en el conocimiento de tu palabra y nos enseñes, Señor, que la verdadera independencia es cuando dependemos totalmente de ti, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, abre los cielos, derrama de las bendiciones sobre tu pueblo con acción de gracias. Lo creemos. Amén y amén. Puede tomar su silla. La verdadera independencia es una total dependencia de Jesús. Ese es el título de este sermón. Y fíjese que yo quería compartir, en razón de la celebración, una pequeña reseña, ¿verdad? Pero no así a manera de clase o de historia, sino reflexionar sobre lo que motivó, ¿verdad?, la celebración que hoy tenemos, la celebración de la independencia. Y yo no sé si usted se daba cuenta, pero tristemente todos estos movimientos históricos que marcaron, ¿verdad?, dejaron huella y marcaron el destino de las naciones, realmente el trasfondo siempre es el mismo. Siempre la búsqueda es por el dinero, todo se mueve por el dinero. Celebramos la independencia del yugo español, ¿verdad? Se dice que pues los padres de la patria, ¿verdad?, los presbíteros, los próceres, hicieron todo aquel movimiento en 1821. Pero fíjese que, dato curioso, yo encontraba este dato que le quiero compartir. Dice: algunos ejemplos de intereses económicos que se escondían tras la lucha de la independencia. Se menciona a José Matías Delgado, que era propietario de la hacienda Buenavista de producción de añil, con una extensión de 1500 manzanas. Mire qué poquito tenía el presbítero. Manuel José Arce, sus propiedades sumaban 11.648 manzanas, entre las que destacaban las haciendas San Lucas y San Diego en San Salvador. Y el prócer libertador de los esclavos, José Simeón Cañas, poseía la hacienda Jalponguita en Zacatecoluca, con una extensión de 1.728 manzanas. ¿Sabía usted que todo el problema era que estos terratenientes, ¿verdad?, y estos dueños de las haciendas, tenían que pagar impuestos, tenían que dar aporte a España? Entonces, el propósito de ellos de buscar la liberación era la liberación de ellos, de ya no estar pagando para allá. Pero el pobre, el pueblo, siempre siguió esclavizado, porque el pobre tenía que seguir, ¿verdad? Cuando ya se declaró la independencia, ya vamos libres, ¿verdad?, de España, pero hoy hay que trabajar para el dueño de la hacienda, pues. O sea que la independencia no fue tan independencia que se diga. Y yo le saco este dato para hacer la comparación de nuestras vidas, porque Jesucristo mismo, ¿verdad?, les dijo a los judíos, a los fariseos, a los religiosos de aquella época, que ellos eran esclavos, hijos del diablo. Y entonces los fariseos se molestaron, pues, y les decimos: no, que nosotros somos libres. ¿Verdaderamente sos libre cuando estás atado a un alcoholismo? ¿Cuando estás atado a deudas? ¿Verdaderamente crees que eres libre cuando eres esclavo de una adicción sexual, esclavo de pornografía, esclavo tal vez de un mal vocabulario? Porque se ha fijado, mire, yo he tenido en la vida un par de malas experiencias con personas, y lo digo pues sin ánimo de ofender la profesión, ¿verdad?, pero a veces los ingenieros o los arquitectos que están involucrados en la construcción y en el manejo de muchos obreros, de 10 palabras le dicen 20 malas palabras, ¿verdad?
Una vez me acuerdo que había contratado yo un ingeniero industrial para instalar unos aires acondicionados y yo era el cliente, yo era el que estaba pagando, y que la gran tanta y que está M, que no hay que... Y le dije, mire ingeniero, le voy a pedir un favor, por respeto, ¿verdad? Cuando hable conmigo, amárrese esa boca chuca que usted tiene, hombre. Que yo así soy, me dijo, y si quiere que le trabaje, bueno, dice, no, tiene razón, no me trabaje, un cliente menos en su vida. Cualquiera puede decir, me va a salir otro cliente. Sí, pero es un esclavo de su mal vocabulario. Algunos somos esclavos de nuestro mal temperamento. Ahora, la Biblia dice, fíjese bien en el 31, vuélvalo a leer conmigo, los judíos que habían creído en Él. Nosotros no somos judíos, ¿verdad? Somos salvadoreños del Salvador. Amén. ¿Cuántos son orgullosamente salvadoreños, hermano? ¿Verdad que sí? Y de Ribete, pues muchos de aquí de Rosario. Amén. O de las zonas aledañas. Entonces, el asunto es que, fíjese bien, dice que los que habían creído en Él, esto es lo que nos compete. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Fíjese que usted no necesita de declararse evangélico, probablemente usted es católico, probablemente usted no profesa una religión, pero si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, lo único que le hace falta es declararlo y recibirlo como su Señor y Salvador personal. Probablemente ya lo hizo. El asunto es que todos los que han creído en Él, dice acá, si vosotros permanecéis en mi palabra, ahí está el problema. Nosotros no permanecemos. No nos gusta permanecer. Yo recuerdo cuando yo era nuevo en la fe y llegaba a la iglesia, a veces iba en la mañana, pero a veces cuando amanecía bolo iba en la tarde, ¿verdad? Porque no le voy a decir que yo recibí al Señor y de la noche a la mañana ya fui nuevo y perfecto. Somos nueva criatura espiritualmente hablando, pero a algunos nos cuesta doblegar la fiera que llevamos dentro, ¿verdad? Entonces había veces que llegaba en la tarde y me llamaba la atención que ya sea que fuera en la mañana o que fuera en la tarde, habían ciertos hermanitos, más que todos los servidores de uniforme, que ahí estaban siempre. Y yo me preguntaba, ¿cómo aguanta esta gente pasar metidos con Z? Usted sabe cómo se dice metido con Z, yo no lo puedo decir por respeto al altar. Pasar metidos todo el día en la iglesia, decía yo, ¿cómo aguantan? Claro, yo no lo entendía, porque yo creía que era libre, pero yo era esclavo del vicio, yo era esclavo de mis pasiones. Y los hermanitos que pasaban, yo decía, pobrecitos estos hermanitos, o sea que no pueden ir un domingo a la playa. Cabal, fíjese. Un cristiano, bueno, por lo menos los que han tomado el reto de servirle al Señor, pues es bien difícil que vayamos un domingo a la playa. ¿Se lo prohíbe la religión? No, Señor. A nosotros no nos prohíbe nadie nada. Porque el mismo apóstol nos enseñó en la palabra del Señor que dice, miren, si para mí todo es lícito, dice, pero no todo conviene. Si algo de lo que yo hago va a servir de tropiezo a uno de los que son nuevos en la fe, entonces no lo hago. ¿Por qué? Por amor a aquel que derramó su sangre por mí y que cortó mis cadenas y me dio la verdadera libertad. Cuando usted está en los caminos del Señor y usted entra así en una relación, a ver, ¿cuántos alguna vez han estado enamorados? Claro, de su esposo, pues, o de su esposa, ¿verdad? Obvio, o sea, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Pero cuando uno está enamorado, sí o no, que solo quiere pasar con aquella persona. Solo apechugado, ¿verdad? Hay algunos que cuando están de novios son empalagosos, ¿verdad? Usted ve que, y aquellos, allá vienen, mira, pegados los dos caminando, ¿verdad? Van a cruzar la calle, se atropellan a uno, se llevan a los dos, ¿verdad? Porque no, ni para cruzar la calle se despegan. Allá vamos a ver cuando ya tengan un par de años de casado. ¿Qué digo un par de años? ¿Verdad? Un par de meses de casado. Pero está bueno, lo importante es la fantasía. Y cuando esté enamorado, usted piensa que, ¿verdad? El aire, allí no es el aire que respiramos, ¿verdad? Y como dice la oración, ahí es el aire que el otro respira, ¿verdad? Ahí es piruster todo el tiempo. ¿Por qué? Por el amor, por la pasión. ¿Se ha enamorado usted alguna vez de Jesús? Fíjese que las religiones no nos enseñan el verdadero amor, al contrario, por religión más fácil que terminemos peleando. Las religiones no unen, las religiones separan, no liberan, esclavizan. ¿Cuántos, y se lo digo, deme chancecito, con mucho respeto,
¿Cuántos se habrán rasgado los vestidos de ver que en el templo están bailando las canciones ¿verdad? Que acaban de estar bailando? Fíjese que es mejor que estos bichos estén aquí. Mire, primero gastan energía, sudan, ¿verdad? Se distraen la cabeza y algunos que se la llevan de santitos que no hacen nada y a escondidas es que gastan energía, ¿verdad? Hermano, las religiones no te salvan ni te liberan. La libertad viene cuando tú conoces a Jesús y decides permanecer en su palabra. Pero para que mi hijo permanezca en la palabra de Dios, yo tengo que enseñárselo con mi ejemplo. Yo tengo que mostrarle a mi hijo los beneficios de... ¿Cuántos tienen hijos, hermano, que están todavía bajo su crianza? ¿Es fácil hacer que ellos lean la Biblia? No, me friegue. La vez pasada viendo el pastor Acuña, de San Francisco, California, y él decía, qué lindo es ver cuando su hija de 4 años canta alabanzas al Señor. Espere que cumpla 16, ¿verdad? Va a estar cantando reggaetón. Si es cierto, pues cuando tan chiquito. Mire, yo tengo uno que va a cumplir 3 años y a él le gusta el corito que dice Jesús, y canta igual que el papá, ¿verdad? Todo es templado. Pero en las noches, a veces cuando él ya está acostado tomando la pacha, Jesús, claro, a mí me aprieta el corazón y digo, gracias Señor, pero tiene 3 años. Espere que entre en rebeldía. ¿Cuántos aquí fuimos rebeldes algún día en la vida, hermano? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? No es la religión la que va a llevar el éxito a tus hijos o a tu vida, hermano. Es la verdadera libertad que recibimos en Cristo. Pero la libertad en Cristo tiene que entender, hermanito, que es cuando usted está esclavizado totalmente a depender de Jesús. O sea que la verdadera independencia es cuando yo dependo solamente de Cristo. ¿Está conmigo? ¿Se entiende la ecuación? Porque nosotros muchas veces confundimos y pensamos, que aquí esta iglesia me gusta porque dejan bailar. No, para empezar, yo no soy quien le va a permitir o le va a negar. Usted sabe el trato que tiene con Dios. Usted sabe qué es lo que ha permitido en su vida y qué es lo que no. Aquí dice que si permanecéis en mi palabra, dice, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y entonces conoceréis la verdad, porque la verdad es Jesús. La verdad es Jesús. Hay personas que todavía, yo sé que aquí ya vemos algunos que todavía tenemos la duda, la inquietud. ¿Estaré en la fe verdadera? ¿Estaré en lo correcto? Mire, mientras usted tenga su mirada puesta en Jesús, dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Mientras usted crea en pastores o sacerdotes, perdóneme, está equivocado, pero mientras usted crea en Cristo Jesús, el único Hijo de Dios, entonces usted está en la verdad, porque Cristo es la verdad. En Él no hay error. Bendito sea el Señor. Gloria sea al Señor. Ahora, en la crianza de sus hijos va a tener muchas dificultades, porque para que yo le pueda enseñar a mis hijos a ser libres, yo tengo que ser libre. Y muchos de nosotros no somos libres, porque estamos esclavizados o en deudas, o en vicios, o en temperamento, o en vocabulario. ¿Por qué no me trae su celular y lo revisamos? ¿Por qué no vemos de quién son esos numeritos que le ha puesto el ingeniero? Y una mujer contesta. ¿Por qué no revisamos las imágenes a ver qué hay? ¿Se da cuenta que somos esclavos? Y una vez tuve una consejería conyugal donde se suponía que los dos habían venido a mí, porque para que usted quiera un consejo, pues usted tiene que tomar la decisión de quererlo. A veces me dicen, pastor, mire, vaya a hablar con mi esposo, vaya a hablar. Hay un hermanito, yo creo que se me resintió el viernes, porque él quiere llevarme a que vaya a hablarle a toda la familia. Y le digo, tráigala a la iglesia. Es que ellos no quieren nada con Dios y yo quiero que vaya. A mí a pedradas me van a agarrar. Va a creer, no quieren nada con Jesús y va llegando a la figura del pastor, no friegue. Va a ser que me echen el chucho, ¿verdad? Entonces, cuando ya la persona dice, verdaderamente yo necesito un cambio en mi vida, ok, el cambio se llama Jesús. En Cristo es que usted va a salir adelante. Entonces, ¿qué hace? Busca de Jesús, se enamora de Jesús,
Se pregunta qué hay en Jesús. Entonces ahí entra ese trato precioso, ¿verdad? De poder reconocer lo que antes no queríamos reconocer. ¿Cuántos de nosotros no le hicimos caso ni a nuestra madrecita? Hijo, mira, hijo, deja tal del vicio. Hijo, mira, párate bien, qué feo hablar, ¿verdad? Ay, mami. Entonces, y nunca le hizo caso. Pero ahora cuando ya usted decide que necesita algo distinto en su vida y le abre el corazón a Cristo Jesús, entonces, mis amados hermanos, entendemos lo que es la verdadera libertad. La libertad no es libertinaje. La libertad es cuando usted se convierte en esclavo de Jesús. Oiga lo que le estoy diciendo, guárdelo y lléveselo en su corazón. ¿Cómo ser libre? Mire, solamente podemos ser libres en Cristo de dos maneras. O porque usted tuvo el entendimiento y vio venir la tormenta y se entregó antes de tiempo. Dios tuvo misericordia de mí y de muchos de ustedes. Porque no tuvimos que ir a la cama de un hospital para reconocer a Jesús. Porque no tuvimos que ir a parar a una cárcel para reconocer que necesitábamos cambiar nuestra vida. Sino que sí, tal vez, ¿verdad? Tuvimos problemas, vacío en el corazón, soledad, qué sé yo, y usted se entregó a Cristo y empezó a seguir al Señor. Pero esa está suavecita. ¿Qué tal de aquellos que han estado ante la muerte y han clamado? ¿Usted se acuerda de aquel loco del pura uva? Ojalá no haya algún familiar aquí, ¿verdad? Pero si usted es familia, sabe que es loco, es loco. El pura uva es cristiano, dice él que es cristiano. Y una vez estuvo estudiando para pastor. Y el testimonio de él es bien bonito. Él estaba en un motel, no estaba orando, ¿verdad? Aquí hay varios varones que ya sabe qué es lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces estaba en un motel y se había pegado una gran tostada de droga. Y de la coqueada que se dio, se infartó, pero él oía lo que estaba pasando a su alrededor. O sea, que había quedado así como tilinte, ¿me entiende? De los lineazos. Y entonces la prostituta con la que estaba llamó a la policía, llamó a la fiscalía, y él oía todo lo que pasaba alrededor de él. Y dice que él asustado, y él quería hablar y decirle, porque llegaron, hicieron el levantamiento de cadáver, sacaron la bolsa para embolsarlo, lo embolsaron, hermano. Y él decía, si estoy vivo, decía, si estoy vivo, no me embolsen todavía. Y así como Jonás, ¿verdad? Desde el abismo clamó, porque él ya había estado en un culto, ya le habían predicado y no había querido entender, no había querido aceptar el llamado. Por eso le digo, usted va a ser libre de una de dos maneras, o suavecito o a garrotazo. Pero si Dios ha propuesto liberarlo, lo va a liberar, hermano. Y entonces viene y dice que clamó y le dijo, Señor, le dijo, dame otra oportunidad. Y él oía cuando los fiscales decían, vaya, mira dónde terminó el pura uva, ¿ve? Y él oía y él quería decirle, ¿ve? No, si no he terminado, ¿ve? Pero no podía. Y en eso dice que cuando él clamó, hubo clamado y le dijo, Señor, perdóname lo necio que fui, dame otra oportunidad. Y con la misma respiró y salió de la bolsa. ¡Ay! Dijeron una gente que estaban allí, ¿ve? Imagínese usted ver que ya está embolsado el muerto, hermano. Y anduvo testificando. Y anduvo cantando alabanzas al Señor. Hoy como que ya se le olvidó, ¿verdad? Por eso le dije que no es alentar. Pero si usted lo ve, no estamos criticando al hermano o al primo, como sea, no nos compete a nosotros, ¿verdad? Pero aquí la pregunta es, ¿y nosotros cuántas veces habremos jugado con la misericordia de Dios? El loco logró salir de la bolsa. ¿Cree usted que va a salir de la suya? Yo no sé. No, yo no estoy queriendo meterle en miedo. Le estoy hablando de la realidad de la vida. Porque aquí el milagro es que estemos vivos hasta el día de hoy, hermano. Que la chikungunya, que la zika, que el Guillain-Barré, que la delincuencia. Hoy usted ya no sabe. Si estornudó, aflíjase que de un estornudo se puede morir. Yo conocí un señor que se murió de un hipo. ¿A cuánto les han dado hipo? Le agarró un hipo en la mañana, no se le quitó todo el día, cayó doblado.
Conocí otro que se murió de amarrarse los zapatos. Porque los que pasamos de los 80, usted sabe que ya no puede agacharse tan así, tan bruscamente, ¿verdad? Máxime los que estamos un poquito bendecidos, ¿me entiende? Usted se agacha, ¿verdad? Y se tarda mucho en amarrarse los zapatos. Mire, yo de meterlos compro mejor, ¿verdad? Pues si no vaya a ser. Haga la prueba. Usted que está ya con sus añitos y algo bendecido, y usted se tarda mucho. Cuando se levanta, ¿qué pasa, hermano? ¿Sí o no? Entonces a este señor le dio una embolia. No que se emboló, no, sino que se le reventó un vaso del cerebro. Ya murió. ¿Qué se necesita para morirse? Estar vivo, hermano. Es lo único que necesita usted para morir. Pero qué galán que usted y yo no dependemos de la muerte, sino que de la vida, porque Jesús es vida, hermano. Y si usted confía en Cristo, hay vida en usted. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Salmo 51, vaya conmigo por favor. Ya casi vamos terminando, no se preocupe. Salmo 51. Muchas veces nosotros no queremos llegar a tocar fondo, no queremos llegar a la bolsa como el pura uva, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros somos igual que el apóstol Pablo, que decía: desgraciado de mí, decía Pablo, encuentro una ley en mis huesos que me lleva vendido al pecado, y lo que yo quiero hacer no lo hago? ¿Cuántos queremos agradar a Dios, hermano? Yo sé que usted quiere agradar a Dios. No, yo sé, aquí no hay una sola persona. Desde luego usted tuvo el valor, la determinación de quedarse después del acto, después del evento del colegio. Es porque hay un anhelo de Dios en su corazón. Pero muchas veces somos como Pablo, que decía: lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo, decía Pablo. ¿Cuántos aquí reconocemos que fallamos? Mire, fallamos en nuestro temperamento. Fallamos, muchas veces andamos amargados, y eso es pecado, hermano. Usted tal vez no anda en borracheras, no anda en adulterios, en fornicaciones, pero ¿habrá un miembro de tu familia al que no le diriges la palabra? ¿Habrá alguien en tu corazón a quien le guardas resentimiento, un compañero de trabajo que te puso en mal? Alguien que quizás le hizo un daño. Porque hay que entender esto, más que todos los cristianos. Que la Biblia dice, ¿verdad? Cuando trajeres tu ofrenda al altar, dice, y te acordares que tu prójimo tiene algo contra ti. O sea, no que usted tenga algo contra él, que él tiene algo contra usted. Deja tu ofrenda en el altar, ¿ve? Algunos no dejaron. Y entonces, y ve y ponte a cuentas con tu prójimo, dice. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y usted vuelve a ver al que está tal vez en la otra silla. ¡Ay, esa hermana que yo no sé por qué el Señor no se la lleva! ¿Verdad? Eso no tendría que haber en el corazón. No tendría que haber en el corazón. Sabe que muchas veces, y varios aquí lo saben, lo digo porque se nota, entre los pastores de las iglesias no tendría que haber disensión. Tendríamos que ponernos de acuerdo cómo ganarle la batalla al enemigo para que más almas se conviertan al Señor. Pero a veces no es así. Aquí habrán personas que más de alguna vez han dicho: no, hombre, yo prefiero tratar con inconversos, porque mire, hice un negocio con un hermanito, hasta la fecha me debe. Es que la iglesia no viene a hacer negocio. Aquí venimos a alabar al Señor, hermano. Aquí no venga a hacer business, ¿eh? Entonces, pero ¿qué pasa cuando yo quiero hacer las cosas bien y encuentro que no puedo? Que mi carne me gana y más me tardo en querer hacer lo bueno que en que vuelvo a hacer lo malo. Le quiero regalar este salmo para que usted se lo lleve, pero lléveselo para que lo medite y para que lo ponga en práctica. Porque nosotros no somos como la tradición de que lee el salmito, ¿verdad? Y récelo 3 veces y ya estuvo. No, señor, esto es de que lo viva. Póngale atención, mire lo que dice. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a ¿qué? A tu misericordia. ¿Sabe usted cada cuánto se renueva la misericordia de Dios sobre nuestras vidas? Cada mañana, cada día. Dice la Biblia, nueva es cada mañana tu misericordia. Ya olvídese de ayer, hombre. Falló, usted sabe y Dios sabe que falló, pero no se quede en el error. Crea en mí, dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. ¿Qué dice? Borra mis rebeliones. ¿Sabía usted que la reconciliación con Dios está tan lejos como están sus rodillas del suelo?
Y lo digo de una forma simbólica, porque al fin y al cabo, si usted no se puede hincar, clámele parado, pero clámele. La oración es una línea directa a Dios. Y la sangre de Cristo nos ha lavado de todo pecado, y dice la Biblia que el que confiesa su pecado, pero usted no se lo va a confesar a un hombre, porque ese hombre quizás está igual o peor que usted. Quien murió en la cruz de Calvario y derramó su preciosa sangre para que nuestros pecados fueran lavados, se llama Jesús de Nazaret. Confiese a Jesús sus pecados y arrepiéntase de ellos. No se conforme, duélase de sus pecados. Las cosas que usted sabe que no son agradables a Dios, al menos dígale: Señor, límpiame. Eso es lo que le decía David. Este salmo lo escribe el rey David, que no fue ninguna buena pieza. Dice el versículo 2, mire lo que le pedía David al Señor: lávame más y más de mi maldad, dice, límpiame de mi pecado. Es el clamor que debe haber en nosotros todos los días, en las cosas que sabemos que no están bien y que sabemos que tienen que cambiar, pero no puedo. Dios sí puede. ¿Cuántos saben que cuando el hombre no puede, Dios sí puede, hermano? Entonces clámele a Dios. Dice el versículo 3, yo reconozco mis rebeliones. Ahí está una cosa que nos hace falta a muchos. ¿A cuántos nos cuesta reconocer nuestros errores? El alcohólico, para poder comenzar su restauración, tiene que reconocer que tiene un problema con el alcohol. Si usted dice: no, si mire, pastor, si yo son unos chistes los que me mandan al celular, hay un montón, como 100 mujeres peladas que tenés ahí, es un problema. Una imagen, la vez pasada estaba viendo yo un detalle, que es una imagen en tu mente cuesta como 3 meses en guardarse. Y cuando tú eres adicto a la pornografía y has logrado apagar el celular o la computadora y seguir con otras actividades, y no te afectan esas imágenes, crees que no te afectan, pero están allí. Y cuando ha logrado su cerebro abrir una carpeta para meter toda la basura y que usted pueda funcionar, no se da cuenta que el cerebro no sabe distinguir entre lo que es pornografía y lo que es un aprendizaje, un dato en la memoria. Entonces nos volvemos tontos, nos volvemos, todo se me olvida, fíjate. Ya le vamos a revisar el celular, fíjate, porque afecta su memoria inmediata. Entonces esto, no crea que es así nomás. El pecado, la paga del pecado es muerte. Hoy estamos celebrando la independencia. Verdaderamente somos libres. Independencia se supone que es libertad. Por eso le decía yo, ¿verdad?, de la ironía que trajo ese movimiento independentista de 1821. Fueron independientes los terratenientes, pero el pobre siguió siendo esclavo de la pobreza. Por eso Jesucristo mismo dijo: señores, a los pobres siempre los tendréis. Por eso hay que entender que la única manera de ser libres es cuando usted deja que Jesucristo sea el Rey de su vida. Romanos 10:9 dice: si confesares que Jesús es tu Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice, serás salvo. O sea que la salvación es real. ¿Cuántos creen que la salvación es real? Ay, quién sabe, pastor, si algún día Dios tenga misericordia. Ya la tuvo hace 2000 años. Mandó a su hijo a morir en la cruz para que usted y yo fuéramos salvos, hermano. Ya tuvo misericordia. Dele fuerte el aplauso si se lo va a dar. Claro que ya tuvo misericordia. Gloria a Dios. Ahora solo falta que usted quiera ser libre, que usted quiera tener una verdadera independencia. ¿Cómo? Entréguese a Jesús. Si confesares que Jesús es el Señor, Romanos 10:9. Romanos. ¿Sabía usted que todas las leyes, por lo menos de Latinoamérica, tienen su base, su semilla en el derecho romano? En el derecho de Roma, el esclavo, el siervo, no era considerado una persona pobre o una persona de baja condición. En latín, que es el lenguaje ¿verdad?, la lengua de los romanos, se decía res parlanti, cosa que habla. O sea que el esclavo era considerado, de acuerdo a las leyes de Roma, una cosa que tenía la facultad de hablar. Fíjese que no vayamos muy lejos, hasta hace poco todavía, en el siglo pasado, dicen que en algunos viajes misioneros de ciertos sacerdotes que llegaron a tribus de negritos, ¿verdad?, esas tribus raras que hay todavía en algunas selvas,
algunos dijeron, bueno, presentémosles la salvación, ¿verdad? Porque no sabemos si estos tienen alma. Todavía había esa discriminación de creer que por la raza o por el color de su piel no eran humanos, eran una especie diferente. Hace poco tiempo, entonces en el derecho de Roma, el esclavo era considerado una cosa. Entonces, al ser una cosa, por ejemplo, usted tiene su celular, usted tiene algo que tal vez no sea tan valioso para usted, una silla, un cuadro. ¿Usted lo puede regalar? ¿Puede regalar un cuadro que es suyo, hermano? ¿Tiene derecho usted a regalarlo? Claro, ¿por qué? Porque es suyo, es una cosa. ¿Puede usted quemarlo? ¿Puede destruirlo? Sí puede, ¿por qué? Porque es una cosa de su propiedad. Entonces quiero que entienda que ese era el esclavo. Para el derecho de Roma, dice, si confesares que Jesús es el Señor. Es decir, que ahora usted ya no va a ser esclavo del mundo y de los vicios, ahora usted va a ser un esclavo de Cristo. Y Cristo va a ser tu kurios, que es la palabra del griego, que allá en Romanos 19 tiene el manuscrito original para decir Señor. No es como que usted diga el Señor que vive en la esquina, el Señor que entró por aquella puerta, no, es el dueño, kurios. Entonces, si confesares que Jesús es tu dueño y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero ¿cuál es la relación del dueño y del esclavo? Que el esclavo, fíjese bien, es propiedad absoluta del dueño. El esclavo tiene una ventaja. No se aflige de qué va a comer, no se aflige de qué va a vestir, no se aflige de dónde va a vivir, porque su dueño tiene la obligación de proveérselo. Mire qué bonito es ser esclavo de Jesús. Amados hermanos, la verdadera libertad, de acuerdo al diseño que Dios quiso desde un principio, dice primera carta de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, dice, sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis amados hermanos, ¿cuántos de nosotros nunca le hemos hablado a alguien de Cristo? Nunca nos hemos preocupado. Yo no digo que usted descuide su trabajo, yo no digo que usted descuide sus cosas que hace, pero si usted va a ser un esclavo de Cristo, si a partir de hoy usted quiere ser libre en Cristo, comience a proclamar las maravillas del Señor. Tal vez usted está de visita hoy acá porque usted tiene su iglesia. Invite personas a su iglesia. Invite a alguien a sus cultos. Aprenda cómo poder guiar a alguien en una oración para que reciban a Cristo como su Señor y Salvador. Porque cuando usted trabaja para el Señor, dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Entonces, para ser verdaderamente independientes o libres de los ataques de este mundo, debemos aprender qué es lo que nuestro Señor quiere de nosotros. Nuestro Señor dijo, id y predicad el evangelio, haciendo discípulos a las naciones. Y eso no es para los pastores, eso es para usted. Tal vez usted no sabe cómo hacerlo, solo invite, hábleles de alguien que murió por ellos en la cruz. Y cuando usted empiece a ser esclavo de Cristo, usted se va a dar cuenta que dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Démele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Gracias, Señor Jesús.